Haces un trade y se va a stop loss. Y luego para el colmo el precio hace lo que tú pensabas que tenía que hacer. Es frustrante, yo lo sé. A todos nos ha pasado, no te preocupes. Pero tengo la herramienta ideal para que dejes de echar el dinero a la basura y para que puedas mejorar tu operativa. Te voy a mostrar el indicador de liquidation levels que te ayudará a identificar la liquidez en el gráfico para que tú dejes de ser la liquidez. Hola a todos, soy Zcoin y hoy os voy a enseñar cómo utilizar y configurar el indicador de Liquidation Levels by Leviathan, que básicamente es un indicador de TradingView completamente gratuito que te permitirá identificar en el gráfico de cualquier activo, aunque lo vamos a ver principalmente para criptomonedas, la liquidez que se ubica en el gráfico, es decir, aquellos puntos en los cuales las operaciones largas y las operaciones cortas se liquidan. Vamos a utilizar este indicador para distintas cosas, pero básicamente para precisar stop loss y take profits, para confirmar operativas y para rechazar aquellas operativas que no tendrán sentido porque la liquidez nos puede arrasar. Ojo con este indicador porque es bastante interesante, nos da una información que yo creo que es bastante útil, que si bien se puede sacar por puro price action por parte de un operador experimentado, incluso con otro tipo de herramientas analíticas, es un indicador que permite simplificar muchísimo la operativa para muchísimas personas. Básicamente este indicador, como os digo, es un indicador gratuito que mide la liquidez, utiliza distintas variables e información del mercado, como es el interés abierto y el volumen, para diseñar dentro del gráfico estas líneas que podéis ver en pantalla, donde se nos indican aquellos puntos en los cuales se liquidan a operadores sobreapalancados. Este indicador se basa en una plataforma llamada HighBlock y una herramienta conocida, de hecho, que es Liquidation Levels, pero esta es la adaptación concreta del usuario Leviathan Capital, que la verdad es que está funcionando bastante bien. En el pasado habíamos usado otros indicadores parecidos, pero este está funcionando bastante bien. El script además permite bastante flexibilidad a la hora de la configuración y de hecho nosotros en el equipo hemos ideado una configuración que creemos que de momento está funcionando bastante bien. Luego pueden haber modificaciones, actualizaciones a esa configuración, pero esa es precisamente la configuración que os voy a mostrar. Una vez que tenéis el indicador instalado, que si no lo tenéis, vais básicamente a Technicals y escribís Liquidation Levels y seleccionáis este que se llama By Leviathan, Leviathan Capital. Lo tenemos que seleccionar, le podemos poner también como favoritos. Una vez que lo tenemos, nos va a aparecer algo distinto a lo que tengo yo en pantalla. Veis que este es un gráfico de Bitcoin en Binance, en gráfico horario. Os va a aparecer probablemente algo distinto. Lo primero que tenemos que hacer es poner la configuración. Vamos a poner la configuración como aparece en este punto. Nos vamos a la parte de inputs, a la parte de entrada de datos, y vamos a poner el Premier Data Source en CVD. Esto, si lo tenéis en otro idioma, igual estará en el mismo orden. CVD, en Directional Bias for Liquidation Levels ponemos off, en este de aquí ponemos off también, en reducir sensibilidad ponemos 0.5, en la base ponemos half, en esta parte en Color Candles ponemos los colores IO y delta. Estos colores creo que son los que vienen por defecto, si no ponemos los que queramos, verde, rojo, IO y delta. En la parte de aquí abajo vamos a seleccionar el Market Order Bubbles, aunque esta parte del indicador para mí es opcional, pero de momento lo vamos a dejar. Estas otras las vamos a dejar deseleccionadas, al menos de momento. Esta es la configuración base que nosotros estamos utilizando. En la parte inferior vamos a deseleccionar la de 25, esto lo vamos a quitar. Vamos a dejar solo 50 y 100 y vamos a poner 400 líneas. En la parte inferior no deberíamos tener ningún cambio, pero en todo caso podéis poner pausa al vídeo y confirmar que esté tal cual lo tenemos aquí. Por si queréis saber los colores exactos que yo utilizo, en el caso de las de 50 tenemos un 75% de transparencia con este color exactamente. Podéis nuevamente poner pausa y seleccionar el color exacto. Y en la parte roja tenemos también 75% de transparencia con este color exacto que veis en pantalla. Bien, una vez que tenemos configurado el indicador, os debería aparecer tanto líneas grises, verdosas, como líneas rojas en pantalla. Una vez que tenemos configurado el indicador, bueno, y las burbujas verdes y rojas, por supuesto. Una vez que tenemos configurado el indicador, me gustaría explicarlos cómo se usa, cómo funciona y básicamente qué representa esto en el gráfico. Bien, como veis tenemos dos tipos de elementos. Tenemos las líneas y tenemos las burbujas. Empezando por las líneas básicamente representan puntos de liquidez, puntos en el gráfico donde las operaciones
cortas o largas se liquidan. Evidentemente las líneas que están por la parte de encima del precio son liquidaciones de cortos, es decir, son operaciones de personas que en este momento están en corto y que si van a este punto se liquidarían sus posiciones, y por el contrario las líneas que se encuentran por la parte baja representan liquidez de largos, es decir, operaciones que en caso de que el precio caiga y vaya a tocar esos niveles, aquí saltarían liquidaciones de largo por el ataque a esa liquidez por la parte baja. Asimismo, como veis, tenemos líneas, ya digo, rojas y tenemos líneas grisáceas verdosas. Las rojas representan aquellas sobreapalancadas a por 100 y las verdes o grises las que son a por 50. Son bastante relevantes y principalmente relevantes aquellas líneas que son rojas, porque aquellas representan aquellos operadores que están especialmente sobreapalancados. Y de hecho, si vamos hacia el pasado y hacemos un poquito de backtesting, nos vamos a dar cuenta de que el precio suele atacar con bastante asiduidad, con bastante frecuencia aquellas operaciones que son rojas. Ahora, no necesariamente ataca a aquellas que son verdes. Por ejemplo, en este caso solo se comió las rojas, aquí se comió las rojas y parte de las verdes, aquí se comió todas las rojas y todas las verdes, aquí solo se comió rojas, aquí rojas y parte de las verdes, y como veis, así sucesivamente. Normalmente, cuando se dan los movimientos en el gráfico, se suele ir a cazar con gran frecuencia, como podéis observar, aquellos operadores que están sumamente sobreapalancados, no tantos aquellos que están un poco menos sobreapalancados. Esto evidentemente no es una ciencia exacta, es una cuestión también de prueba y error, y nos adaptando a cómo el indicador va funcionando, pero esto ya nos va dando una idea de cómo se va comportando el precio y nos ayuda a detectar esa liquidez. Ahora vamos a pasar un poquito más en detalle cómo se utiliza y en qué ejemplos concretos lo podemos utilizar este indicador. Vamos ahora con el tema de las burbujas antes de pasar a eso. ¿Qué son estas burbujas que tenemos aquí? Estas burbujas que tenemos tanto por la parte alta como por la parte baja y que, si observáis, suelen aparecer principalmente cuando tenemos mechas fuertes o movimientos fuertes antes de la burbuja, son básicamente operaciones a mercado. Y entre más grande la burbuja, más operaciones a mercado. Cuando hablamos de operaciones a mercado, estamos hablando de dos cosas básicamente. Por un lado, estamos hablando de operadores que abren operaciones a mercado, es decir, tú estás en tu exchange, pones a market, abres y entras directamente, es decir, básicamente aquellos operadores que están trabajando como takers, se suele decir en los exchange cripto. Y también tenemos stop loss. Recordemos que las operaciones, los stop loss suelen saltar a mercado. Tenemos pues también puntos en los cuales saltan esos stop loss de los operadores. Estas burbujas al final, así como las líneas, son herramientas de apoyo visual, son herramientas que nos ayudan a entender de mejor forma cómo están dándose las operaciones o cómo se están dando los movimientos en el mercado. Por ejemplo, en este caso vemos que las burbujas son más grandes porque después de esta caída saltan muchos stop loss. En este caso pues siguen saltando stop loss, pero quizás es de menor tamaño que en estas velas, y así sucesivamente. En estos espacios de tiempo, por ejemplo, no vimos tantos stop loss saltar. Aquí sí, probablemente stop loss de cortos que estaban posicionados aquí y que en este momento saltaron, y así sucesivamente. Bien, una vez que ya sabemos qué representan las líneas, que representan puntos en los cuales se liquidan operaciones de operadores, y las burbujas que representan operaciones a mercado, tanto aperturas de mercado como, o sea, operaciones que se abren a mercado como stop loss, vamos a hablar un poquito de cómo se usa este indicador en la práctica y cómo nos puede ayudar a mejorar nuestra operativa, y sobre todo cómo nos ayuda a, por ejemplo, que no nos salten tantos stop loss o que nuestros take profits se alcancen de mejor manera. Bien, cuando utilizamos el Liquidation Levels, y por cierto, es importante recordaros que vamos a tener que adaptar también el Liquidation Levels a las distintas temporalidades que estamos trabajando, recomiendo sobre todo no ir más allá de una hora y no ir menos de 5 minutos, básicamente porque la precisión de los datos puede ser, o la validez de los datos puede, digamos, o la importancia de los datos sobre todo, más que la validez, porque la validez no está en duda, sino la importancia o la utilidad de esos datos puede no ser muy importante debajo de 5 minutos o por encima de una hora. Pero dentro de estos timeframes de 5 minutos y una hora, podemos utilizar estos liquidation levels, sobre todo las líneas más que las burbujas, para precisar tres cosas. Primero, para precisar stop loss y take profits, ahora vamos a eso. Para reforzar setups de entradas, es decir, para tener una confirmación adicional de que una entrada que estamos realizando es favorable a nuestros intereses o que puede desarrollarse favorablemente. Y en un tercer lugar, para descartar setups operativos. Como veis, en estas tres cuestiones que he comentado, stop loss y take profits,
precisar entradas y descartar entradas, no estamos hablando de un indicador que sea una estrategia integral de trading. Es un indicador de apoyo, es un indicador que nos ayuda a complementar una estrategia. De esa manera este indicador es bien flexible porque no constituye una estrategia de trading en sí misma, sino que es una herramienta que nos permite, dentro de cualquier otra estrategia de trading que tengamos, integrar este indicador como herramienta de apoyo visual, como herramienta de apoyo de, oye, ¿dónde se ubica esta liquidez? Bien, o sea, tengamos claro que no es una estrategia en sí mismo de trading, sino que es una herramienta de apoyo. Pero eso sí, una herramienta de apoyo bastante útil, como vais a poder apreciar cuando lo utilicéis. Bien, entonces supongamos que yo, por ejemplo, quiero abrir un trade en temporalidad de 15 minutos, por ejemplo. Me lo estoy inventando en este momento, no tengo ningún setup operativo aquí. Bien, supongamos que por la razón que sea, yo tengo una estrategia que en este momento me determina que yo tengo que entrar en corto. Insisto, no estoy haciendo ningún trade real, no voy a entrar en ningún trade, no digo que haya que entrar en corto aquí, por si acaso, es simplemente un ejemplo. Entonces, supongamos que mi estrategia me dice que yo voy a entrar en corto y voy a trabajar en la temporalidad de 15 minutos. Fijaos, sabemos según cómo funciona el indicador que normalmente en la temporalidad dada, las líneas rojas se suelen ir a atacar con gran asiduidad, con gran frecuencia. Las verdes quizá no tanto, pero las rojas sí. Bien, tenemos un supuesto trade en este punto. Fijaos, yo según mi estrategia voy a entrar en trade y supongamos, voy a entrar en corto y supongamos que mi estrategia me dice que debería poner el stop loss por debajo del máximo anterior en esta temporalidad. Fantástico. ¿Cuál es el asunto? Y es que el indicador ya nos está diciendo aquí y ya nos estaría dando una confirmación de que quizás nuestro trade tiene un problema. Supongamos que estamos trabajando por la parte baja del rango. ¿De acuerdo? Este es un trade ratio 2, en principio es un trade válido, fantástico. ¿Veis cómo el indicador nos da aquí la primera pista de que algo puede estar mal? Fijaos cómo la liquidez que está por la parte alta se ubica principalmente hasta esta zona. Aquí hay algunas cosillas, pero principalmente hasta los 22.652 en este ejemplo. Eso nos podría dar a pensar que o bien deberíamos poner nuestros stop loss con más amplitud para poder cubrir esos niveles, y fijaos ese máximo anterior, que es lo que justifica la existencia de esa liquidez aquí. O por el contrario, podría hacernos dar cuenta, oye, este ratio no me conviene, este es un trade bueno, es un ratio muy cercano a 1, es un trade que no me conviene, el stop loss está muy lejos, o quizás incluso precisar el punto de entrada a niveles superiores con estructuras menores y poder aprovecharnos de esa liquidez que está por encima. Por ejemplo, si veis, entonces en este caso el indicador me estaría ayudando a precisar el punto de stop loss o incluso a darme cuenta de que el trade que estoy aquí planteando no es un trade válido, por más que mi estrategia lo esté definiendo así. Ahora, supongamos que vamos a olvidarnos de lo que hay por la parte alta, supongamos que aquí estas líneas rojas no están y que el trade está muy bien y que estamos determinando que el trade es favorable, etc. Estamos hablando de que, por ejemplo, este trade podría desarrollarse hasta esta parte baja, hasta esta estructura. Bueno, fijaos lo que nos dice el indicador. Oye, cuidado, hay liquidez importante por esta zona. Incluso hay liquidez aquí. Podríamos concretar o precisar más nuestro punto de take profit diciendo vamos a ir a atacar esa liquidez, porque es muy probable que una vez que el gráfico se encuentre en esta zona se magnetice a esa liquidez. Y es importante tener eso en cuenta. Entre más cerca nos encontramos a estas líneas rojas y entre más líneas rojas hay, más probable es que el precio las vaya a cazar. Ojo con eso, entre más líneas rojas hayan y más cerca nos encontremos. Si sabemos que el trade, por ejemplo, puede llegar a este nivel por pura acción del precio, y estamos en este punto y estamos analizando con el indicador de liquidez que tenemos esta liquidez por la parte baja, igual nos interesaría decir vamos a extender el trade porque probablemente podríamos alcanzar esos niveles inferiores. Como veis en este caso, el indicador también nos estaría dando esa opción de pues utilizar un TP o precisar un TP que probablemente sea más favorable a nuestros intereses, porque en vez de poner el TP aquí y cerrar la operación aquí o cerrar el parcial aquí, vamos a poder aprovechar el recorrido completo. ¿Veis cómo en este caso el indicador no está dando un trade como tal, no es un indicador de señales, no da señales de trading, pero sí está precisando lo que nuestra estrategia base o nuestra estrategia discrecional o lo que sea que estemos utilizando nos está diciendo? Asimismo, como veis, en este caso que decíamos, descartaríamos, ¿no? Nos podría ayudar a descartar setups que no son válidos o nos podrían ayudar a reforzar setups que sí son válidos. Por ejemplo, vamos a 5 minutos para poder ver algo un poquillo distinto y poder inventarme otro trade. Ya os digo, son trades completamente ficticios. El indicador puede tardar un poquito en cargar a veces porque la cantidad de datos es brutal. Supongamos que en este momento estoy pensando que según mi estrategia la posición que tengo que tomar en este momento es una posición corta, supongamos, con un stop loss aquí, supongamos que es un scalp o lo que sea. Oye, quizás en este caso podría el indicador reforzar un poquito mi idea, porque fijaos que tengo aparentemente bastante más liquidez por la parte baja que por la parte alta. O quizás pues podría precisar mi entrada buscando un punto superior, buscando la liquidez una vez se desarrolle una estructura en esta zona y
reforzando la idea de que mi entrada es válida teniendo en cuenta que hay mucha más liquidez por abajo que por encima, por ejemplo. Veis que al final el indicador, pues eso, es una asistencia visual, es una asistencia técnica. Realmente podríamos determinar que la liquidez se encuentra en el gráfico por distintas cosas, básicamente, o entre otras por pura estructura de precio, por puro price action. También es cierto que existen otras herramientas en línea que nos permiten determinar esta información. Lo interesante es poder tenerlo en el gráfico y poder asistirnos de esta herramienta a la hora de trabajar en nuestras operativas. Este ha sido un tutorial básico de la utilización del indicador. Si queréis más información acerca de cómo se utiliza este indicador, os recomendaría que os paséis por el Discord de la comunidad. Tenéis el enlace en la parte baja. Solicitáis el rol y podéis entrar a los canales de discusión, donde tenemos pues todo tipo de canales para conversar, entre otras cosas, sobre este indicador. Asimismo, un agradecimiento a nuestra compañera Kala, porque ha sido la que nos ha facilitado la configuración custom que nosotros tenemos. Como os decía antes, esta configuración no es por defecto, sino que es custom. Si queréis seguir a Carla, tenéis abajo su Twitter, la podéis seguir, hace unos análisis sensacionales. Por lo demás, compañeros, os agradezco haber estado por aquí. Si os ha gustado el vídeo, darle un like, que eso ayuda, suscribiros, porque vamos a seguir haciendo más contenido que espero que sea útil para vosotros. Y nada, nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias.